volumen generalmente se acostumbra a utilizar bastante mal y lo que acaba haciendo es que simplemente entremos tarde a la fiesta. Hay un momento de gran volatilidad, como ese volumen se refleja en el gráfico pasado, pues cuando nosotros tomamos la decisión de entrar ya es demasiado tarde. Hola a todos, soy Dave, soy trader y también soy el fundador y mentor de la Academia de Trading, códigotrading.com, de la cual te dejo un curso totalmente gratuito en pantalla en la descripción, donde puedes forjar los cimientos y empezar a entrar en este apasionante mundo del trading y las inversiones. Si miras el vídeo hasta el final aprenderás qué es esto del volumen y cómo se puede utilizar de la forma correcta y cómo también evitar errores que te pueden jugar totalmente en contra. Si te gustan este tipo de vídeos no olvides de dar un me gusta y también aprovecha para suscribirte al canal y darle a la campanita. ¡Empecemos! Este contenido no es una recomendación de inversión, es muy importante informarse bien antes de realizar cualquier inversión, ya que esta puede suponer la pérdida de tu capital. Bien, cuando miramos un gráfico de bolsa, lo mínimo indispensable que podemos ver es pues la graficación del precio, de tal manera que tenemos un eje de precio y un eje temporal. El eje horizontal es el tiempo, ¿no? Pues si tenemos un gráfico de 5 minutos, cada barra o cada vela son 5 minutos, y un eje vertical que nos indica a qué precio está en cada momento del tiempo. Podemos sumar un tercer dato que es importante, que es el volumen. El volumen nos dice cuánta volatilidad, cuántos contratos, cuántos lotes, dependerá ya de cada mercado, pero bueno, en resumen, sea el mercado que sea, nos dice si en ese momento hay muchas compras o no, o muchas ventas, o en ese momento hay pocas, ¿no? Entonces, ese volumen generalmente se acostumbra a utilizar bastante mal. Si el volumen se utiliza simplemente para buscar momentos de mucho volumen para entrar, lo más habitual es que entremos tarde a la fiesta, porque ese momento de gran volumen ya ha pasado. Es algo que lo vemos en el pasado y cuando nos montamos ese volumen ya se está reduciendo. Esos momentos de mucho volumen donde realmente pues, los inversores institucionales han metido gran número de operaciones, son interesantes identificarlos, pero no para justo tener que entrar en ese momento exacto, sino para identificar esa zona de volumen o esa vela de gran volumen y distinguirla de las demás. Vamos a ir al ordenador donde te voy a poner casos prácticos, te voy a acabar de explicarlo viendo el gráfico en pantalla porque es la forma más simple de entender. Bien. Como podéis ver, en pantalla tenemos un gráfico y en este momento no hay volumen, lo único que estamos viendo es el precio. Vemos las velas japonesas que representa cada una hora, en este caso del barril de petróleo Brent, que es el gráfico que tenemos ahora mismo en pantalla. Si queréis tener la misma plataforma con el mismo broker que yo estoy utilizando y ver exactamente lo mismo y practicarlo, lo podéis hacer en el link que os dejo en pantalla en la descripción, que os traerá a esta web, que es códigotrading.com /cuenta/demo, y aquí podréis bajar una cuenta demo en el broker que yo trabajo, que es RoboForex, y en este vídeo podéis seguir los pasos de cómo hacerlo, y aquí la podéis pulsar, y pues desde Código Trading solo recomendamos el uso de una cuenta demo con fines formativos y sin riesgo. Una vez tengáis la demo, pues ya podréis abrir gráficos. Si queréis el petróleo Brent, vais aquí a más y en metales, metales es oro y plata, spot oil, aquí es donde tenéis el barril de petróleo Brent y el WTI, en este caso estamos en el Brent. Si queréis la misma temporalidad, pues aquí arriba tenéis para H1. Entonces la forma más simple de tener el volumen es botón derecho sobre el gráfico, propiedades y en común decir mostrar volumen, ¿veis? Esta pestañita. Aquí nos da un volumen pues un poco de mal trabajar, no lo podemos ampliar ni reducir, sí que podemos elegir otro color aquí en volumen, si por ejemplo queremos que se vea más, pero nos da poco juego. Entonces yo lo que yo recomiendo es trabajar con el indicador de volumen, que nos dará lo mismo exactamente, pero es más versátil. Vais a insertar indicador, volumen y el que pone volúmenes.
Entonces elegís el color de aumento de volumen y disminución y aquí podemos ya trabajar, ¿no? Hacerlo pequeño o grande. Si pulsamos encima en propiedades del indicador, aquí, podemos decirle el grosor de la línea, cambiar entre los colores, si queremos un nivel horizontal que marque algún punto de nivel concreto, etc. Pero lo de trazar un nivel de volumen lo veo un error, porque al final el volumen no es alto o bajo por superar un número, sino por comparación con los otros. Voy a empezar con los errores que hay habituales. Que esto sea verde no significa alcista y que esto sea rojo no significa bajista. ¿Qué significan los colores? Pues si es verde significa que hay más volumen que en la anterior y si es rojo es que hay menos. Solamente tienen en cuenta el volumen anterior. Si la vela de volumen, la barra de volumen anterior es más pequeña, se pinta verde. ¿Veis? Esta barra es más pequeña que esta, se pinta verde. Como ahora hace una barra más pequeña que la anterior, se pinta rojo. Así de simple. Error 2. No tiene sentido poner un valor. Por ejemplo, aquí es 5877. Pues lo que ahora puede ser alto, como 5000, puede ser un punto de mucho volumen, otro día puede ser un volumen bajo, o al cabo de un mes o de un año. De tal manera que eso tampoco tiene sentido. Lo único que aquí tiene sentido para trabajar el volumen es los momentos que el volumen es más alto en comparación en los momentos anteriores, que serían estos que veis aquí. Entonces, estos momentos coinciden con una vela, como es en este caso esta vela de aquí. En este otro caso, pues tendría que utilizar un indicador, o sea, una herramienta para concretar exactamente, pero ahora lo vamos a ver. Entonces, un error que se hace es querer entrar en el momento de más volumen. Y ahí puedes estar entrando tarde, porque realmente el volumen nos puede ayudar a ver, pues, momentos de mucha liquidez en el mercado donde se ejecutan muchas órdenes. Pero, a la hora de la verdad, a mí, cosas que realmente me han servido más son, por ejemplo, esto que os voy a enseñar ahora. En estos momentos de volumen fuerte, pues buscamos la vela que coincide y esta vela que coincide en este momento de volumen, pues cuando el precio rompe arriba o abajo puede ser una manera de entrar. Ahí ya cada cual puede desarrollar la estrategia. Pongamos un ejemplo que no es nada, no es una estrategia concreta, pero sería como una propuesta de trabajo con volumen, que puede servir de punto de partida para que tú desarrolles tu propia estrategia y la acabes optimizando, probando cómo va en el pasado con un backtest contundente. Entonces, si una vez termina esta vela, lo que hacemos es poner una orden pendiente arriba con el stop aquí abajo, o sea, una entrada pero pendiente. Y lo mismo, pero a la inversa, una orden de entrada aquí con el stop aquí. En el momento que una de esas se ejecuta, se elimina la otra automáticamente. Aquí lo que ha pasado es que se ha ejecutado la de arriba y entonces, por ejemplo, se podría buscar un recorrido de 3R. Aquí un take profit. Estos son rompimientos de zonas de volumen. Acabamos encontrando estos momentos de gran volumen y cuando rompen, ahí es cuando nos posicionamos. Si rompe arriba, pues buscamos este recorrido y si rompe abajo, pues buscamos el inverso. Vamos a ver un caso de rompimiento. Uy, aquí estoy trazándolo aquí. Ahí. Ahora sí. Esta vela de aquí es otra. Lo que hago es trazo por arriba, trazo por abajo. Si os fijáis, me he puesto la de la izquierda, la de volumen más grande es esta. Trazo por arriba y por abajo. ¿Y qué hubiera pasado en esta? Pues rompe por abajo. Entraríamos con una orden pendiente en este punto, con este stop, y a 3 veces esta distancia, pues más o menos por aquí, el take profit que ya nos lo hubiera dado, ¿no? En este caso. Esto es un ejemplo de maneras de trabajar el volumen que pueden
ser interesantes, pero fuera de esto, yo otras cosas que he buscado en el volumen no le veo mucha chicha, ¿no? Es como acabas optimizando una estrategia, pueden ser las trampas, y dices, vale, ahora solo voy a entrar cuando hay volumen. Y si comparas cuando hay volumen, cuando no hay volumen, pues no estás filtrando las buenas o las malas, simplemente estás reduciendo el número de operaciones. Y ahí te das cuenta pues que no es tan interesante el volumen en combinación con la gran mayoría de estrategias. Muy pocas cosas he encontrado yo, aparte de los rompimientos, que puedan ser interesantes con el trabajo del volumen. Bien, espero que te haya gustado este vídeo. Si es así, dale a un me gusta y no te olvides, si todavía no estás suscrito, de suscribirte al canal, darle a la campanita y visitar también la Academia de Trading, códigotrading.com. Nos vemos en el próximo vídeo. Muchas gracias.